Saludos chicos, ¿qué tal? Espero que estén todos muy bien. El día de hoy vamos a continuar ya con el curso de Access 2013 que habíamos dado el inicio con el video anterior. En el video anterior pudimos ver ya diferentes partes de en qué consistía la estructura y la arquitectura de lo que es Access, ya en qué consiste, por ejemplo, una tabla y es su representación frente a un mundo de una realidad que nosotros lo describíamos como una entidad y que de esa entidad nosotros capturábamos las características y las cosas importantes que nos podían entregar a nosotros datos, y eso es lo que nosotros llegábamos e ingresábamos en las tablas como propiedades. Vimos las diferentes reglas, las diferentes relaciones y todo el conjunto básico o teórico que se debe saber acerca del mundo de las bases de datos. Bueno, eso quedó en el capítulo pasado, en el capítulo anterior, y el día de hoy lo que vamos a hacer es adentrarnos un poco más en lo que es el uso y manejo en sí de Office. Ya vamos a ver las diferentes opciones, las herramientas que tiene y todas las cosas en forma detallada, paso a paso, para ya de ir avanzando en lo que es este curso. Como ustedes ya se podrán dar cuenta, si ya han manipulado, por ejemplo, el Access 2010, en el fondo es prácticamente lo mismo. Obviamente trae los mismos cambios y mejoras de las versiones anteriores, pero es muy diferente, totalmente diferente a la opción, por ejemplo, que existía en el Access 2007 o 2003, ¿ya? Que el 2003 era uno de los más básicos, pero que duró mucho y fue muy bueno en su tiempo, hasta que eventualmente salió el 2007 y todas las mejoras que han llegado hoy en día. Ya, si se dan cuenta, por ejemplo, Access 2007 traía una pelotita acá, eso ahora cambió, trajo todo un panel diferente donde nosotros también nos permite abrir nuevas bases de datos, abrir ya existentes, guardar, ya. Trae todo un conjunto de opciones y operaciones acá, dentro que si nosotros también queremos ver las opciones del software que estamos manipulando, que en este caso es Access, ¿ya? Todas las opciones del software nosotros las podemos llegar y manipular en este apartado. Como ustedes se pueden dar cuenta, sigue basándose en la típica estructura de pestañas de menú. ¿Ya? Está el inicio, crear, datos externos, herramientas de datos, de bases de datos y diseño. O sea, si nosotros lo vemos, ¿ya? Vamos a darnos cuenta que tenemos en la parte de inicio todo lo que son las partes de formato. O sea, si ustedes se dan cuenta, están todas bloqueadas porque estamos trabajando con otra parte de diseño de la misma base de datos, que en este caso estamos manipulando una tabla, que en este caso sería la tabla alumno. ¿Ya? Si nosotros nos vamos y nos posicionamos acá, eh, nos va a cambiar las perspectivas. ¿Ya? Nosotros lo que estamos viendo aquí, por ejemplo, es la parte del ingreso de información, el ingreso de datos. Si volvemos a pinchar acá arriba, es la manipulación de la estructura de la tabla. ¿Ya? Es lo mismo que si nosotros pincháramos en la opción de acá abajo. Entonces, si se dan cuenta, nosotros en estos momentos tenemos dos vistas, que sería la vista de hoja de datos, que es la que vimos anteriormente, donde nosotros ingresamos los datos, y la vista de diseño, que es la que tenemos ahora en estos momentos seleccionada, como ustedes pueden ver aquí, y que consiste en que nosotros podamos describir la estructura y la arquitectura de la tabla. ¿Ya? Se diferencia mucho con respecto a lo que es la estructura de Office 2010, que traía por lo menos dos opciones más, que era gráfica y no recuerdo cuál es la otra más, ¿ya? Porque sinceramente yo no me memorizo de esto, no las recuerdo todas. Sé que traían más, ¿ya? Pero no las memorizo, no las recuerdo todas. Eran dos opciones más. Y estas mismas opciones que ustedes pueden ver aquí, si se dan cuenta, nosotros podemos llegar y manipular los datos de esta manera, están también representados acá abajo. Entonces, ustedes pueden llegar y pinchar acá, es lo mismo que hacerlo acá arriba. ¿Ya? Si se dan cuenta, cuando nosotros, por ejemplo, estamos en lo que es la vista de diseño, ¿ya? Tenemos dentro del menú contextual 3, 4, 5 pestañas de opciones. Si nosotros llegamos y cambiamos, estas también cambian, ¿ya? Cambian a 6 tipos de pestañas que nosotros vamos a ir describiendo ahora paso a paso. Si vamos viendo, no se alarmen si ya creen que ya construí una base de datos, tranquilo, lo vamos a volver a hacer y les voy a especificar cómo hacerlo, pero la gracia de mostrar todas las opciones del menú sería ya habiendo creado algo y cosa de poder llegar y mostrarles el fin
la interfaz gráfica total del software. Si hubiese creado recién una tabla y empezar de paso a paso, no tendríamos la opción de llegar y visualizar todas las opciones que nos da el software. Si se dan cuenta, la parte de vista de diseño, bueno, ustedes ya se dan cuenta que tenemos toda la parte de inicio, más que nada lo que es el formato de la estructura, por ejemplo, ya texto alineado, cosas por el estilo. En la parte de lo que es la creación, obviamente podemos crear tablas, diseñar tablas, ya, formularios, que es lo que vamos a ver más adelante, diseños de consulta, ya, asistentes para formulario, navegación, diseños de informe, macros, ya, datos externos en que nosotros podemos llegar e importar diferentes tipos de datos, tanto de Excel, de Access, de otro tipo de bases de datos con extensión ODBC, ya. También podemos exportar hojas de cálculo de texto XML o en formato de PDF, ¿ya? Diferentes opciones que nosotros podemos exportar los datos que nosotros tenemos en esta base de datos, además de también hacer el envío de correo electrónico de la misma. Herramientas de la base de datos, como por ejemplo trabajar con programación ya con Visual Basic, ejecutar macro, ver la parte de las relaciones, que es lo que yo también le estaba mostrando ya a mis alumnos en clase. ¿Ya? Que en el fondo eso es también ver un poco cómo van relacionándose las tablas en sí, ¿ya? Si se dan cuenta también aparecen otro conjunto de opciones dentro de la cual están modificar relaciones, borrar todo el diseño, ocultar tabla, mostrar relaciones directas, mostrar todas las relaciones, ¿ya? Etcétera. ¿Dónde estábamos? Estábamos acá. Ya, dependencias de objetos, ya que es lo que nos está mostrando aquí. Esta tabla depende de qué tabla, esta de acá. Esta tabla depende de qué, de esta otra de acá. ¿Ya? Si pinchamos esta opción de acá, nos va a mostrar las dependencias. Podemos también tener un documentador de base de datos. ¿En qué consiste? ¿Ya? Para o poder ocupar el documentador de base de datos, simplemente tenemos que llegar y cerrar nuestra tabla. Entonces, el documentador de base de datos, en el caso de que yo quiera documentar la tabla alumno, llego, la selecciono y me da un registro de todas las propiedades de las columnas y cómo está confeccionada en el fondo la tabla con fecha y dándome todos los datos de las cosas que a mí me importen de la tabla. ¿Ya? Em, Estábamos en la vista de diseño. Y, ¿qué más? Mentiras, perdón. Estábamos en esta parte de acá. En las herramientas de... Claro, estábamos en el documentador de base de datos, análisis de rendimiento, analizar tablas, bases de datos Excel, SharePoint, complemento y además todo lo que es los campos. O sea, yo puedo llegar a insertar tipos de texto corto, número, moneda, signo, fecha y hora, que son los mismos que si se dan cuenta nosotros tenemos y llegamos y vemos acá. Por ejemplo, están todos los datos y las formas de tipos de datos que vimos en el video anterior, que serían, por ejemplo, moneda, autonumeración, sí, no, número, fecha y hora, etcétera. ¿Ya? Es lo mismo que nosotros tenemos aquí en la parte de campos. ¿Ya? Podemos llegar y modificar funciones y eso también se ve también con las tablas. ¿Ya? Validación antes de cambio, validar eliminación, opciones de macro, relaciones. ¿Ya? Y eso lo estamos viendo en la parte de manipulación de datos y en la parte de diseño, obviamente en las herramientas de base de datos también está el documentador, el análisis, base de datos, pero en lo que es principalmente en el diseño podemos ver algo que es bien importante como las hojas de propiedades, que es una de las opciones que yo por lo general dejo abierta y que también me va permitiendo mantener un formato de lo que yo voy confeccionando y construyendo dentro de mi base de datos. ¿Ya? Aquí también existe otra forma de llegar y poder ver las relaciones que recién les mencioné, ¿ya? Y las dependencias de objetos, etcétera. ¿Ya? Para ello, ya hemos visto gran parte de lo que es las opciones que están representadas en estos diferentes paneles del software, tanto en la vista de diseño como en la de manipulación de datos. Ahora, por otro lado, tenemos todo lo que es el panel izquierdo con los paneles de objetos que nosotros podemos llegar y manipular.
donde podemos desplazarnos y ver aquí los tipos de objetos que vamos a manipular, las tablas, relaciones, fechas de creación y todo. Yo por lo general tengo esta tabla personalizada y aquí quiero que me degregue, ya que me desplace por los tipos de objetos en la categoría, si son tablas, si son consultas, si son informes, etcétera, y que me muestre todos los objetos que yo estoy manipulando en Access, ya, porque yo puedo llegar y seleccionar esta opción y quiero muéstrame solamente las consultas, los formularios, solamente las tablas. Ya, yo quiero que me muestre todo y que me los separe por tipos de objetos, que es en este caso lo que nosotros estamos viendo. ¿Ya? Esto es un ejemplo que ya está creado y que en el fondo lo hicimos para que ustedes puedan llegar y ver todas las diferentes opciones de que presenta el software en estos momentos. Ustedes se dan cuenta, no cambia mucho, sobre todo la parte de lo que es el formato, a lo que es un Word, a lo que es un Excel. ¿Ya? Se mantiene bajo la estructura rígida de todo lo que es el mundo de Office. Ahora, ¿cómo llegamos y abrimos una base de datos Access? Obviamente esto va a funcionar siempre en un ambiente de Windows, ¿ya? En este caso yo tengo un Windows 7 instalado en este computador y simplemente yo puedo llegar dentro de mi barra de acceso donde ya tengo forma ya he utilizado tantas veces este software que me lo deja en forma predeterminada en la parte de abajo, pero si tú no lo tienes en un acceso directo acá y no te aparece en forma predeterminada o es tu primera vez que estás ocupando este software, simplemente puedes hacerlo por búsqueda rápida, escribes Access en la barra de abajo y lo selecciona, o simplemente, ya, vamos a mostrar aquí el comienzo y te vas a todos los programas. Yo tengo el sistema operativo en inglés, así que eso se los voy a traduciendo un poco y te vas a todo lo que es la suite de Microsoft Office 2013 y eliges el software de Access 2013. ¿Ya? Aquí podemos ver todo lo que son las diferentes plantillas que trae Access. ¿Ya? Que en el fondo también se diferencian mucho de lo que es eh, la base de datos de Access de 2010. ¿Ya? Aquí hay muchas más, está ya administración de bienes, creo que hay plantillas para dispositivos móviles también, conexión a aplicaciones web, etcétera. Ya hay muchas formas y que también tú puedes ir seleccionando. O sea, si tú quieres ver plantillas para, no sé, pues contactos de empleados, proyectos de marketing y no sé, pues la Northwind, que es es una plantilla de bases de datos que también se ve reflejada en otra corporativa de Microsoft que es SQL Server, también puedes llegar y utilizarla como plantilla de base de datos. ¿Ya? Pero ¿cómo nosotros llegamos y construimos una base de datos en blanco desde cero? Ya que es la pregunta que muchos se deben hacer. Simplemente elegimos el formato de base de datos de escritorios en blanco, ¿ya? Y nos va a mostrar ya esta ventana, este pop-up, ¿ya? Donde nosotros también podemos llegar, ¿ya? Y podemos crear, ocupar otras plantillas. Podemos hacer la selección de lado a lado de las diferentes plantillas, ¿ya? Que son las que están reflejadas acá atrás en forma semi-transparente. ¿Ya? En forma automática, aquí abajo me va a dar una ruta donde me va a ir guardando la base de datos, que es lo ideal, que nosotros lleguemos y construyamos una carpeta, ojalá en algún lugar donde no sea más fácil de encontrar. Yo lo voy a hacer en el escritorio, voy a crear una nueva carpeta y le voy a poner Access, ¿ya? Y aquí yo voy a llegar y vamos a cambiar el nombre de la base de datos a colegio, ¿ya? Ustedes simplemente podrían haber llegado y haber puesto también el nombre de la base como colegio, ¿ya? Y después llegar y elegir el nombre de la ruta, ¿ya? Guardan con el formato de la última base de datos. Ahora, si ustedes se dieron cuenta, la base de datos, antes de que yo hiciera este cambio de borrar el nombre, salía con el formato de Access Database, ¿ya? Que es el ACCDB, Access Database. ¿Ya? Antes de este cambio de software de suite,
por ejemplo, para la suite del 2003 trabajaba con la extensión MDB, que significa Microsoft Database. ¿Ya? En el fondo ustedes pueden llegar y dejar que se cree la extensión del nombre junto al mismo, o pueden llegar y simplemente escribir el nombre que a ustedes les agrade, sin la extensión, da igual, el software en sí la va a reconocer igual. ¿Ya? Así que en ese sentido no se hagan problemas, simplemente sepan que esa es la extensión con la que va a guardar ahora la base de datos todos los datos de lo que ustedes vayan creando las tablas y los datos que ustedes vayan ingresando en estos momentos. Simplemente damos en el botón de crear y voilà. Tenemos ya el entorno y con nuestra primera base, perdón, con nuestra primera tabla dentro de nuestra base de datos. ¿Ya? Esta base de datos está totalmente vacía. O sea, esta tabla que nos muestra aquí ni siquiera la hemos creado. Ya es una tabla referente que nos está solicitando Access como una forma de ayuda, de forma más didáctica para poder llegar y construir nuestras bases de datos de una forma más rápida. ¿Ya? Simplemente si yo llego y cierro esto de acá, no hay tabla si ustedes se dan cuenta. ¿Ya? Así de blanca está nuestra base de datos, o sea, está totalmente intacta. ¿Cómo podemos crear nuestra base de datos? Simplemente llegamos y le damos en el botón pinchar, crear tabla. ¿Ok? Pero, si se dan cuenta, eh, antes de seguir manipulando esto, vamos a comprobar si realmente tenemos nuestra base de datos. Entonces, simplemente llegamos y borramos. Y si se dan cuenta, dentro de nuestro escritorio tenemos la carpeta que dice Access y tenemos nuestra base de datos, que en este caso se llama colegio. Si damos clic derecho y vemos las propiedades, ya vemos que está con la extensión que yo les había comentado hace un momento. Simplemente llegamos, damos doble clic ya para abrir, habilitamos el contenido y no tenemos ninguna tabla. ¿Ya? Entonces, ¿cómo creamos una tabla? Vamos a la opción de crear, pinchamos en tabla y se nos va a eh, abrir la parte del diseño de las tablas. Entonces, como habíamos visto en el video anterior, teníamos tablas las cuales se diferenciaban en filas y columnas. Ya los campos era la coordinación de las coordenadas entre las filas y las columnas. Las tuplas eran las filas o registros de una misma tabla. Los atributos o las propiedades ya de las tablas eran las columnas dentro de las cuales nosotros teníamos que ir llenando fila por fila todos los datos y las propiedades que nosotros podíamos encontrar dentro de esa tabla. Entonces, ya recordando eso que vimos en el video anterior, vamos a proceder a guardar esta tabla e ir llenándolas paso a paso con un diseño y con un poco de información. ¿Ya? Para ello nos vamos al botón del disquete y nos va a preguntar cuál es el nombre que tú le quieres dar a esta tabla que vas a guardar en esta base de datos. ¿Ya? El nombre que nosotros le vamos a dar a esta tabla va a ser el nombre de datos personales. Ya, para la mayoría de los informáticos que vean esto van a decir, oye, que atroz, pusiste un espacio en blanco. Este espacio en blanco ya es permitido en Access. Ya no va a generar problemas de errores de consulta y todo. Lo lógico sería que, o lo recomendable, es que no dejes ningún espacio. Por último, deja un guión bajo, que es lo que hacemos nosotros los informáticos al momento de trabajar con bases de datos, ¿ya? Porque el hecho de trabajar con espacio o con caracteres especiales que no sean los típicos tradicionales en inglés, genera que hayan problemas al momento de hacer la manipulación de los datos y las consultas, ¿ya? Ahora, como ejemplo, no hay ningún problema que nosotros a esta tabla le pongamos datos personales y que esté establecido de esta manera. ¿Ya? Como ustedes se podrán dar cuenta, ya vimos la parte del botón de el diseño que estamos viendo nosotros ahora y el de ingreso de información en la tabla. ¿Ya? Si nos vamos a la parte del diseño, ¿ya? El primer
campo que nos ingresa o que nos trata de ayudar el software es un número de identificación. ¿Ya? Es el primer campo que en este caso lo quiere dejar como una clave primaria y con la propiedad de autonumeración. ¿Ya? Por ejemplo, puede ser un root, algo que a mí me permita identificar a una persona o alumno en este caso, porque estamos en un contexto de un colegio. ¿Ya? Si lo viéramos así, y yo quiero tener el registro de mis alumnos, yo simplemente, además de su root, también puedo llegar y dejarle un número de registro que me permita hacer que este alumno sea único e irrepetible. Entonces yo simplemente puedo llegar y escribir número de alumno, ¿ya? Con la propiedad de autonumeración. O sea, ¿qué quiere decir esta propiedad? Que cada vez que yo vaya haciendo un ingreso de un nuevo registro, de una nueva fila, Access en forma automática va a ir aumentando de uno en uno el número de registros del nuevo alumno. ¿Ya? O sea, si yo ingreso un número, perdón, un nombre en forma automática, eso para decirle, esta persona va a ser el número uno. Después el número 2, número 3, ¿ya? Sin tener que yo estar llenando este campo en forma manual. ¿Ya? Pero como le explicaba, el uso de este campo, por ejemplo, ya, y el espacio no es recomendado, sobre todo al momento de que nosotros queramos llegar a hacer consulta. Entonces, ¿qué es lo más conveniente? Que nosotros dejemos el número de un alumno con un guión bajo para la representación que nosotros queremos llegar y darle. Y en el apartado de descripción, nosotros podemos llegar y escribir que sería, por ejemplo, el número, perdón, número identificador de cada alumno. Ya, esto es una parte de descripción, es opcional. Solamente el diseñador de la tabla va a poder llegar y verlo. En el momento de que alguien ocupe la base de datos, jamás va a ver esta parte de la descripción del campo. ¿Ya? Si los datos que yo estoy manejando aquí, que son datos personales, obviamente van a ser los datos personales de un alumno en el cual me interesaría tener registrado. Por lo tanto, ¿qué tipos de datos me gustaría tener de él? Obviamente un nombre, ¿ya? Y al darle un enter, obviamente me aparece también en la ayuda de Access el tipo de dato con el cual yo quiero tratar este campo, ¿ya? Recuerden que en el video anterior habíamos visto los diferentes tipos de campos con los cuales nosotros podíamos llegar y tratar. Dentro de ellos estaban, por ejemplo, el tipo de datos de texto corto, los vamos a ver todos acá. Texto largo, número, fecha hora, moneda, autonumeración, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ya? Que los voy a ir explicando un poco más tarde. Sigamos. Necesito un apellido, ¿ya? Si quiero o no le agrego una descripción. Necesito una edad, ¿ya? Dirección, población y hasta ahora sería. ¿Ya? ¿Qué pasa, por ejemplo, si me doy cuenta en estos momentos que estoy en la etapa de diseño en que, no sé, el campo edad es irrelevante, ¿ya? No es necesario, no es importante. ¿Cómo yo llego y lo saco de la estructura de esta tabla? Pincho en la columna izquierda, en la columna gris, esta parte de acá, doy clic derecho y le digo que me elimine la fila, ¿ya? Así de sencillo es llegar e eliminar un campo en específico de una tabla en Access. Ahora, me mandó un tremendo error, un tremendo condoro y necesito volver a ingresar en la estructura de la tabla. Ojo, porque si queremos eliminar los datos, esta tabla, si tuviera datos, eso jamás lo podríamos haber hecho. ¿Ya? Estamos construyendo una tabla desde cero. Necesito ingresar el campo edad y que por formato, no sé, aparezca después del apellido. Simplemente llego, construyo el campo, lo dejo como texto corto, pero yo quiero que edad ahora me aparezca debajo de apellido. ¿Qué hago? Selecciono, mantengo con el clic izquierdo presionado y voy elevando hasta dejarlo posicionado en donde a mí
me acomode de mejor manera. ¿Ya? Como ustedes pueden ver, aquí en el panel izquierdo solamente me está mostrando, bueno, con la configuración que le tengo yo, que me muestra los tipos de objetos y todos los objetos Access, ¿ya? Hasta el momento hemos creado una pura tabla y sería la tabla de objetos personales. Pero también me gustaría poder llegar y crear una tabla de tipo observaciones, ¿ya? Eh, ¿Qué más podríamos crear? Y yo creo que quizás tal vez está por ahí. Vamos a empezar a explicar ahora los tipos de formato. Si se dan cuenta, por ejemplo, ya para el número de alumnos dijimos que eso iba a ser la identificación y que iba a ir ingresando número uno a uno en forma automática Access, ¿cierto? Pero en el caso, por ejemplo, del nombre, lo que más se acomoda es que sea de tipo texto el que nosotros estamos ingresando. Ahora, si nos damos cuenta en las propiedades de acá abajo, ¿ya? Tenemos el tamaño del campo que en este caso sería de 255 caracteres como máximo que nos permite crear a nosotros este campo. ¿Ya? Si eligiéramos texto largo, eso obviamente cambia, pero no es necesario, no hay nombres que tengan más allá de 255 caracteres. Lo mismo en el caso del apellido. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, en lo que es el campo edad? Yo puedo llegar e ingresar que, por ejemplo, viene un niño que tiene 12 años, 14 años, ¿ya? Y si yo lo ingreso en un tipo de dato, por ejemplo, de texto como el que estamos viendo nosotros acá, lo va a tomar como tal. 12 lo vamos a visualizar, pero como texto. Si yo quiero hacerle una consulta a la base de datos y quiero que me ordene, por ejemplo, los alumnos de mayor edad y menor edad, la base de datos se me va a caer y me va a dar un error. Porque ese cálculo es un cálculo matemático, ¿ya? Y no lo voy a poder hacer a través de un texto. Por lo tanto, lo más obvio para este tipo de casos es que nosotros estos datos los tratemos de una manera de número, ¿ya? Es lo más obvio y lo más natural de que estos datos después podamos llegar y hacerles consulta y por ejemplo lo mismo que le acabo de mostrar, muéstrame, no sé, por quién es el alumno más joven del curso o cosas por el estilo, tienen que hacer cálculos matemáticos y a raíz de eso es que se debe ocupar este tipo de datos. Em, si se dan cuenta en el campo de observaciones, bueno, porque esto ya se da a entender que son textos cortos y que además alcanzan con los datos que nosotros vamos a entregarles, 255 caracteres más que suficiente para llenar estos datos. Pero en el caso de las observaciones, es mucho más allá de 255 caracteres, o sea, de repente a lo mejor nosotros nos vamos a querer llegar y eh, expander un poco más. ¿Ya? Queremos abarcar un poco más en los comentarios, por ejemplo, si este alumno tiene anotación positiva, anotaciones negativas, algo que sea relevante, este alumno destaca, no sé, en las Olimpiadas Matemáticas, bla, 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 ¿ya? Tiene que ser algo que nos permita más allá de lo típico que serían los 255 caracteres, o sea, nosotros queremos dar observaciones relevantes, algo que nos permita poder expandirnos más en los comentarios, no que sea como un Twitter, ¿ya? Algo que realmente me permita llegar y ampliarme un poco más. ¿Cuál sería el tipo de datos preferible para este tipo de campo? Obviamente sería un tipo de archivo memo, ¿ya? Que si no me equivoco, tururururu, no, parece que no está en esta, no, no estaría en esta opción, ¿ya? Pero simplemente también nosotros podemos llegar y reemplazarlo por un objeto OLE, ¿ya? Bueno, antiguamente el objeto memo, ¿ya? Si no me equivoco, traía hasta 65.000 caracteres. Entonces, era como una descripción grandota que nos permitía llegar y expandirnos un poco más, ¿ya? Quizás lo mismo lo podríamos llegar y lograrlo con un texto largo, ¿ya? Que nos permita abarcar todo lo que es la parte del comentario, ¿ya? Pero antiguamente para el tipo de las observaciones existía el tipo de campo memo
con 65.000 caracteres para llegar y ocuparlo. ¿Ya? Pero existen otros tipos de datos como ustedes pueden llegar y darse cuenta acá. ¿Ya? Tenemos lo que son los objetos moneda, que obviamente va a tratar de todo lo que es, por ejemplo, cambios monetarios, por ejemplo, hacer conversiones de dólares a euros, ya, por ejemplo, el porcentaje en IVA, cosas así, todo lo que sea referente a dinero se trata con el campo tipo moneda. Autonumeración ya lo explicamos, los campos sí y no, obviamente son para preguntas cerradas. Por ejemplo, ¿tiene beca sí o no? ¿Está matriculado sí o no? ¿Está activo o está jubilado? Sí o no. ¿Ya? Para eso sirve ese tipo de datos y están encerrados en casillas. Datos adjuntos, donde nosotros podemos tener más de algún archivo. ¿Ya? Por ejemplo, tenemos un Word, están acá los datos juntos, un Word, una foto, un PDF o más. Ya puede tener mucho más datos de tipos de archivos juntos. Mientras que un objeto OLE, ya, el objeto OLE lo que hace es mantenerme un único archivo, pero de tipo Office o de tipo Windows. ¿Qué quiere decir esto? Algo que solamente el entorno de Microsoft Windows me pueda llegar a abrir. O sea, yo puedo meterle aquí un Excel, un Word, una foto, un PDF, pero todo lo que a mí me permita funcionar en Windows. ¿Ya? Yo no puedo llegar y hacerle, no sé, pues, funcionar o ingresarle un archivo que solamente corre en Mac o en Linux. ¿Ya? Tiene que ser algo que ya funcione solamente en Windows. Los hipervínculos son datos que en el fondo a mí me van a permitir trabajar con enlace a páginas web, enlace a un servidor cercano, enlaces, por ejemplo, no sé, adentro de mi misma máquina que apunte hacia un documento en específico, ya, etcétera. Ya, a eso apunta un objeto de campo de tipo hipervínculo. Los campos calculados, que en el fondo, por ejemplo, que me calcule el IVA para un precio, ¿ya? Yo puedo llegar y hacer una operación matemática, hacer funciones a través de este tipo de datos. Y los asistentes para búsqueda, que en el fondo es para especificar un tipo de campo forma más profunda y con diferentes tipos de criterios que yo pueda llegar e ir implementando paso a paso. Entonces, además de las observaciones, agreguemos, por ejemplo, si tiene beca, ¿ya? Y que digamos que es de tipo sí y no. eh, Vamos a agregarle una foto que sea de tipo objeto OLE, por ejemplo, y no sé, campo de tipo archivos. Entonces, una vez que ya llegamos, tipo, perdón, aquí, datos adjunto, ¿ya? Que ya tenemos la configuración de nuestra tabla, simplemente llegamos y pinchamos aquí en el disquete para guardar todos los campos. ¿Ya? Vamos a empezar a llenar los datos. Nombre sería, no sé, Noelia Arias. Edad, no sé, 25 años. Dirección Trauquén 52, por ejemplo. Población Requinoa. ¿Ya? Observación, bla, 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 bla. ¿Tiene beca? Sí y no. Ojo que también además de ocupar el mouse, podemos ocupar objetos de teclado como por ejemplo el tab para pasar al otro campo y llenarlo y la barra de espaciador para, por este caso, por ejemplo, cliquear el campo de que si tiene beca o no. ¿Ya? Si vemos en la parte de fotos y le damos un clic, vamos a ver que nos va a reclamar y nos dice que el objeto está vacío y nos reclama. ¿Cómo nosotros llegamos e ingresamos un objeto de tipo fotografía, que en este caso sería un objeto OLE? Damos clic derecho y le damos insertar foto. Podemos crear un objeto nuevo, ¿ya? En base a todas las opciones que nos está presentando acá, o podemos crearlo desde un archivo, ¿ya? ¿Cómo hacemos esto? Simplemente llegamos y examinamos de dónde nosotros queremos llegar y sacar nuestras imágenes. Dentro de la parte de las imágenes podemos, no sé, algún alumno con cara de medusa. ¿Ya? Vamos a dejar ese ejemplo un poco tonto, pero no importa.
Ya, me interesa solamente mostrar cómo el ingreso de la imagen y la opción de vincular quiere decir que en este caso, por ejemplo, si yo llego y cambio donde está, no sé, la ubicación de mi enlace, cambia, no sé, por la fotografía o algo, tenga un reflejo importante entre ambas partes. O sea, si yo cambié donde está esta fotografía, cambie mi base de datos, ¿ya? No es un caso relevante ni importante para este caso, así que esta opción la vamos a dejar desvinculada, ¿ya? No nos va a interesar. Con ello llegamos, damos en aceptar y debiera ya poder acceder a hacer esa clase de cambios. ¿Ya? Y lo deja con aquí el nombre. Entonces si ahora yo llego y le doy doble clic, va a llegar y me va a abrir un jellyfish, que así se les dicen también a las medusas en inglés. ¿Ya? Ahora, en la parte del objeto adjunto, yo le doy doble clic y me va a abrir esta pestaña en donde yo puedo llegar y abrir diferentes cosas, como por ejemplo un koalita, no sé, del escritorio, vamos a buscar algún documento ya esta presentación y vamos a buscar, no sé, algún PDF, ya, anotación de Business Process Management, ¿ya? Yo puedo guardar cada uno de estos archivos en una locación en forma específica, cada uno, o sea, este archivo lo guardo en tal parte, este archivo lo guardo en esta otra, para hacer la referencia, o guardar todos estos archivos que yo estoy agregando en esta base de datos para hacerle como un backup de la misma en una referencia en otra ubicación. ¿Ya? Entonces, si se dan cuenta, bueno, el contador ya me los debiera haber tomado aquí, pero no me lo está mostrando. ¿Ya? Ahí los tomó. Vamos a esperar que asuma un poco. Ojo con esto, bueno, ahora yo tengo una buena máquina, pero lo que pasa es que además de hacer la grabación, me consume más recursos porque capturar la imagen y capturar el audio que está saliendo a través del micrófono y además todo lo que estoy haciendo consume recursos, ¿ya? Cuando ustedes estén haciendo esto no les va a salir ningún problema, ¿ya? Al momento en que ustedes después quieran agregar otro dato aquí, no les va a dar ningún problema, ya, miren. Ya, vamos a guardar registro. Ya. Obviamente que cuando nosotros vayamos aumentando en el nivel de datos que vayamos ingresando en nuestra tabla, se va a colocar mucho más pesado y mucho más difícil de trabajar. Así que por eso es que se recomienda que cuando el momento de crear datos, ingresar datos y cosas por el estilo, es mejor que se haga a un hipervínculo, que se hipervincule la imagen donde está ubicada, ya, y los diferentes paquetes o adjuntos que estamos trabajando y se ingresen a la base de datos de esta manera. ¿Ya? Eh, Chicos, vamos a dejar esto hasta aquí. Ya con el próximo capítulo vamos a seguir avanzando con los temas de manipulación de data, diseño, tabla y en lo que el curso en sí demanda. Y bien chicos, de esta forma terminamos otro capítulo más. Si les gustó el video, denle un me gusta, aprovechen de suscribirse, porfa dejen todos sus comentarios, sus opiniones, si tienen aportes por favor háganlo, mantengan vivo el canal, aprovechen de ver los otros videos, compartan sus conocimientos con otras personas, aprovechen también de compartir el canal con sus cercanos o con gente que ustedes también estimen. Eh, y sería, nos vemos para otro video más. Que Dios nos bendiga, nos ampare y cuídense. Un abrazo.